Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a trabajar el tema del sonido en el curso de física. Es un tema muy sencillo, ya saben ustedes, cualquier vibración de algún objeto va a producir ondas y esas ondas se van a propagar por un medio, en este caso va a ser por el aire, y va a llegar al oído y ahí se va a transformar en una sensación que va a llegar al cerebro para poder ser identificado, ¿no? Para ser identificado eh, de qué se trata, ¿no? De qué estímulo se trata. Muy bien. Bien, el sonido. Es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas elásticas que esté generando la vibración de un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una cuerda de guitarra, nosotros la estiramos un poquito, va a empezar a vibrar y eso va a emitir una onda, ¿no? Una onda elástica que se va a propagar por el medio ambiente, por el aire, y va a llegar a nuestros oídos, ¿no? El sonido consiste en ondas sonoras que se producen cuando las oscilaciones son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y también el oído de los animales, ¿no? Y son percibidas por el cerebro. Bien, eh, resumiendo, ese sonido es una onda que se produce por una vibración. El sonido es una onda mecánica, es decir, que necesita un medio para propagarse. Necesita algún medio para poder eh, direccionarse hacia el oído, ¿no? En el caso del medio ambiente es el aire. Si nosotros utilizamos, en el agua también se propaga el sonido y en los metales, ¿no? En los metales. Es por eso que el internet, el Profesor, teléfono, etcétera, se propaga por medio del medio ambiente y utiliza los metales para poder transmitir los sonidos, ¿no? El sonido es una onda longitudinal, es decir, las partículas vibran con la misma dirección en que se propagan las ondas, ¿no? Entonces, producimos un sonido, hacemos vibrar un reloj o un xilófono, una campanilla, un violín, una guitarra, etcétera. El sonido va a producir las ondas y van a ir en dirección a un órgano que nosotros tenemos, que se llama el oído, y ahí estas ondas se van a convertir en mecánicas para luego ser llevadas al cerebro y analizadas para que sea reconocida de qué se trata, ¿no? Bien, entonces ustedes observan acá este personaje en la parte inferior de la diapositiva, está emitiendo un sonido y se está propagando por el aire y choca con algo. Al chocar va a rebotar, y eso es lo que produce el eco que ustedes conocen, ¿no? El eco. Más adelante lo vamos a ver un poquito más detallado para que puedan ustedes analizarlo bien. Bien. Fíjense, queridos alumnos, la formación de las ondas, ¿cómo se forman? Supongamos que tenemos un timbre de la casa o puede ser cualquier timbre, la campana de un timbre va a vibrar al momento que es golpeada por un martillo, ¿no es cierto? Nosotros cuando la accionamos, el martillito que tiene va a hacer que accione y vibre este instrumento, lo que va a dar lugar a compresiones sucesivas en el medio que lo rodea, empieza a vibrar y los cuales se van a propagar en forma de ondas. Ustedes observan este gráfico, Leandro tampoco está, por favor, fíjense. No, no, Leandro no está. Ya le he admitido como 3 veces hoy no, día. profe, dice que quiere entrar. Bien, miren, si ustedes observan este gráfico, van a ver las ondas A, B y C, D. Tres clases diferentes de ondas. Son tres clases de sonido. Cuando las ondas son más frecuentes, más pegaditas, más pegadas, va a producir el sonido agudo. A mayor frecuencia, por lo tanto, este sería un sonido agudo. Si las ondas son un poco más larguitas, más largas, va a producir un sonido grave. Hay menos frecuencia, por lo tanto, será un sonido grave con respecto al anterior, ¿no? Y cuando las ondas son más separadas, ya produce un sonido más grave aún todavía, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros hablamos, algunos tenemos voz grave, fuerte, y algunos tienen voz delgadita, ¿no? O sea, esas personas tienen voz de pajarito, le decimos, ¿no?
bien suavecito, ¿no? Entonces, algunos un poquito más fuerte y otros más fuertes. Obviamente, el tono de voz ya es más grueso, ¿no? Entonces, ese tipo de ondas va a producirse de estas tres maneras. Bien, veamos. Las clases pasadas hemos estudiado la luz, la propagación de la luz, ¿no? Entonces, la luz se parece mucho al sonido. Bien, la luz es una forma de energía relacionada con el movimiento de la vibración. Entonces, cuando un cuerpo vibra, se origina el sonido. Por ejemplo, si hacemos vibrar la cuerda de una guitarra, oiremos la música, ¿no? ¿Cómo sucede con la luz? El sonido se propaga en forma de ondas, y la luz también, y puede reflejarse cuando se encuentra en un obstáculo, ¿no? A eso es lo que les decía, si choca en algún sitio, va a rebotar ese sonido, ¿no? Va a rebotar. La propagación del sonido, las ondas sonoras, igual que las luminosas, viajan desde una fuente de emisión de sonido. La propagación del sonido tiene las siguientes características. Tengan cuidado con esto. El sonido se propaga en todas las direcciones en línea recta. La velocidad de propagación depende de la densidad del medio en que viaja. Cuanto más denso sea el medio, más rápido se propaga el sonido. Por ejemplo, en un segundo el sonido recorre 340 metros en el aire. Y en el agua, en un segundo va a recorrer 1500 metros. Y más de 4900 metros en el hierro o en un metal. Es por eso que los sonidos viajan por la línea telefónica a gran velocidad. Casi en simultáneo nos estamos escuchando. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia fundamental. Bien. Entonces, tengan cuidado siempre con esto, ¿no? Con el aire va a recorrer a 340 metros en el aire por segundo, 1500 metros en el agua, más rápido todavía porque las moléculas están más pegadas y más densas todavía están los metales, ¿no? 4900 metros en el hierro. Bien, fíjense ustedes la diferencia. Bien. El sonido tiene algunas cualidades, ¿no? Las cualidades que ustedes deben conocer. Muy bien. Aileen. Aileen no le has admitido, ¿no es cierto? Ojalá no cometa el error. Bien, las cualidades del sonido, fíjense, son las características de un sonido que lo hacen diferente de otros sonidos. Y eso va a ser lo siguiente, ¿no? Ustedes fíjense, la duración, esto de acá, la diferencia de los sonidos largos y cortos, la intensidad, la diferencia de los sonidos fuertes y suaves. Fuertes o suaves. Yo me puedo dar cuenta cuando es fuerte y cuando es suave. La altura, la diferencia de los sonidos graves y agudos. Entonces yo cuando escucho la voz de una persona que habla de suavecito, ya sé quién es. Cuando una persona habla con voz gruesa, ya lo puedo identificar sin necesidad de verlo, ¿no es cierto? Ya lo puedo identificar. El timbre me va a permitir diferenciar la procedencia del sonido. Es decir, que yo puedo a lo lejos escuchar, ya ese sonido es de un piano, es de una guitarra, es de una quena, es de una zampoña, o es la voz de mi mamá, es la voz de mi papá, etc. ¿Quién me indica eso? El timbre del sonido. Bien, entonces estas son las principales cualidades que tiene el sonido. La duración me va a permitir qué tan largo es el sonido o qué tan corto es el sonido. La intensidad. Ustedes cuando van a un médico para que les analice o les revise el oído, por ejemplo, les ponen unos soniditos y tú tienes que identificar ese sonido, en qué lado está y si es largo, si es corto, etc., ¿no? Entonces, hay unas máquinas que miden eso. Y es por eso que hay muchas personas que tienen fallas auditivas necesitan usar audífonos para poder aumentar la potencia de audición, ¿no es cierto? Entonces es muy importante conocer esto, sobre todo esto.
¿no? Y el timbre ya saben ustedes que es el que nos va a diferenciar, pues, de qué instrumento se trata, o de qué persona está hablando, quién está cantando, etcétera, ¿no? Ustedes pueden diferenciar el tono de Shakira con el tono de otro cantante, etcétera, ¿no? Entonces fácilmente se dan cuenta sin necesidad de verlo, porque ya está grabado en su cerebro de ustedes, ¿no? Esa sensación ya entró. Entonces esa sensación solamente se identifica y luego ustedes ya en el cerebro la analiza y el cerebro te dice, ah, ya es tal persona, es tal cantante, etc. Por eso que se reconoce a un cantante, ¿no? Por el timbre que tiene en su voz. Muy bien. Bien, acá tenemos algunas diferenciaciones en cuanto a la intensidad, ¿no? Como ustedes saben, los sonidos se miden en decibeles. Los decibeles, fíjense, cuando llega a 40, 30, 20, 10 decibeles, no pasa nada, es un sonido suave, una persona habla, es un sonido sencillo, el canto de los pájaros, el viento, etc. Ese sonido no afecta nada al oído. Pero si ya hacemos un trabajo especializado, por ejemplo, trabajamos con vehículos, con máquinas, etcétera, y los decibeles están entre 50, 60 y 70% de potencia, por ejemplo, entonces ya puede ocasionar alguna dificultad auditiva, ¿no? Por el uso frecuente de estos sonidos. Y más aún, si ya pasamos los 80 decibeles hasta más arriba, ya va a producir alguna alteración auditiva, ¿no? Generalmente los que trabajan con maquinarias pesadas, trabajan en los aeropuertos, ya cuando pasa de los 140 decibeles, ya produce dolor en el oído, ya produce la explosión de una bomba, por ejemplo, ¿no? Te puede romper los tímpanos, el sonido, ¿no? No es necesario que te llegue un objeto, simplemente el sonido te puede romper los tímpanos. Muy bien. Entonces, bueno, esto ya hemos visto, sonidos graves, cuanto más pequeño, más agudo, cuanto más cercano, más agudo, cuanto más lejano, más grave. Bien, acá el timbre ya les hemos dicho nos va a ayudar a identificar de qué instrumento se trata o de qué persona se trata. Además, el sonido tiene una propiedad de difracción. Puede llegar a un lugar y puede seguir su viaje y traspasar. Incluso puede pasar por debajo de él la puerta de nuestra casa, ¿no? Podemos sentir un sonido. Y esto de acá es la reflexión del sonido. Cuando nosotros emitimos un sonido, fíjense, un sonido cualquiera, más o menos a unos 17 metros de distancia ya se va a ver la reflexión, se va a producir lo que nosotros conocemos como eco, el eco. Muy bien, queridos alumnos, entonces la clase de hoy ha sido hasta acá.